alegra mi vida porque voy llegando a mi pueblo. Se alegra mi vida porque voy llegando a mi pueblo. Se alegra mi vida porque voy llegando a mi pueblo. Se alegra mi vida porque voy llegando a mi pueblo. Me recibe tu verdor con su espesura y tu río que de su fuerza se alarde, mojando sus recodos mientras arde el sol sobre tus calles sin premura. Te quedaste con la brisa de los mares para darla a todo aquel que te visita. Te guardas de las mujeres más bonitas, las más bellas que se han visto en estos lares. Hoy se alegra mi vida, porque hoy voy llegando a mi pueblo. Hoy bailaré por tus calles que siempre abrigaron mis sueños. Hoy se alegra mi vida, porque hoy regreso a mi pueblo. Y es que hoy buscaré por tus calles las historias que siempre me contaba mi abuelo. Caminar a toda prisa, me recibe el mar con aplauso y sonrisa, bajo un cielo que es el lienzo del paisaje. Te quedaste con la brisa de los mares para darla a todo aquel que te visita. Te guardas de las mujeres más bonitas, las más bellas que se han visto en estos lares. Hoy se alegra mi vida, porque hoy voy llegando a mi pueblo. Hoy bailaré por tus calles que siempre abrigaron mis sueños. Hoy se alegra mi vida, porque hoy regreso a mi pueblo. Y es que hoy buscaré por tus calles las historias que siempre me contaba mi abuelo. Hoy se alegra mi vida, porque hoy regreso a mi pueblo. Y es que hoy buscaré por tus calles las historias que siempre me contaba mi abuelo. Bienvenidos amigos, muchas gracias por contar con la sintonía de ustedes. De verdad que nos satisface saber que ustedes están atentos a esta programación. Ya los mensajes, los saludos que nos llegan regularmente referente al programa que hemos tenido, a los programas que hemos desarrollado, de verdad que nos llena de satisfacción, nos llena de orgullo porque nos motiva a seguir haciendo las cosas de esta manera, traer algo nuevo, algo fresco para la audiencia tanto ecuatoriana como internacional, porque no somos solamente en Esmeraldas, sino que también en otras partes del mundo. Para este programa contamos con la presencia de quien yo considero es uno de los mejores abogados en materia laboral con el que cuenta la provincia de Esmeraldas. Se trata nada más y nada menos que del abogado, el doctor Abraham Duque Rebolledo. Doctor, bienvenido. Buenas tardes, mi estimado Robert Valencia Montaño,
distinguido periodista y amigo, no de ahora, de mucho tiempo atrás. Para mí también es un placer muy inmenso poder estar en tu programa, conversar, tertuliar, como se dice normalmente, y que la audiencia sea al final del programa la que dé su aprobación en torno al diálogo, considero positivo, que vamos a tener durante esta charla. Doctor, para empezar, usted es considerado, se le llama el justiciero. No sé desde cuándo salió ese apelativo, ese calificativo, pero tiene que tener algún origen. Correcto, mi estimado Robert. Fue en el año 1993 donde tuve la oportunidad de haber sido designado por el Contralor General del Estado como delegado provincial de esa importante entidad pública aquí en la ciudad de Esmeraldas. Y ahí vino el calificativo positivo y con cariño en nuestro pueblo de llamar a Abraham Duque o asociar con el justiciero. ¿Por qué? Porque precisamente yo vine, como se dice comúnmente, a poner orden dentro de las instituciones públicas y dentro de la finanza. Como se dice comúnmente, esta persona, Abraham Duque, no se casó con ninguna autoridad, es decir, no tuvo ningún temor, y lo que hizo fue realmente aplicar la norma, es decir, que se disponga que los recursos públicos, que son sagrados, los recursos públicos, efectivamente sean bien administrados. Pero sí, doctor. Muchas gracias, pero es importante también, estimado amigo, hacer un poco de historia. Abraham Duque, cuando se graduó en el año 1982 en el glorioso Colegio Nacional 5 de Agosto de Esmeralda, Templo Sacro del Bien y del Saber, donde tuve la suerte de haber sido su presidente de la Asociación Estudiantil en representación del movimiento Unidad Estudiantil. Luego de haberme graduado, ¿no es cierto?, ingresé a estudiar jurisprudencia, derecho, en nuestra gloriosa Universidad Central. Un ratito, cuando usted era un adolescente de 14, 15 años, ¿usted ya tenía la vocación, la idea de convertirse en abogado? Siempre me gustaba definitivamente, amigo Robert, las causas justas, y por eso obviamente la profesión que caía, como se dice, como anillo al dedo, era la de abogado. Entonces por eso me trasladé a la ciudad de Quito a estudiar jurisprudencia. No se vaya del colegio. Sí. Sigamos el colegio un ratito. Ya. Colegio 5 de Agosto, Templo Sacro del Bien y del Saber. ¿Se recuerda alguno de sus compañeros? Muchos. Mi primera compañera de vida, incluso mi esposa actual, vamos a cumplir 40 años de casado, Carmita Gironza Alcíbar de Duque. Yo conocí a mi esposa, madre de mis 3 hijos, en el Colegio 5 de Agosto. Ella, éramos compañeros del mismo curso, 5º curso. Ella estudiaba contabilidad y yo estudiaba jurisprudencia, sociales. Entonces desde ahí obviamente tengo otros muchos amigos, entre esos el abogado Lenín Solís, el abogado Daniel Solís, el amigo Hugo Solís, los amigos o hermanos Reinaldo y Ricardo Vélez, compañero Dante Espinosa. Todos son una pléyade de profesionales, no solo en el campo de jurisprudencia, sino también en la finanza. Incluso trabajan muchos de ellos en la Universidad Vargas Torres, como el compañero el flaco Lucho Saavedra, el compañero Dante Espinosa, que trabaja en Petroecuador. O sea, es importante, es bonito. Roque Motato también fue mi compañero, muy buena persona. Entonces, recién en mayo del año pasado tuvimos la oportunidad de hacer una congregación de los estudiantes 5 agostinos, que también se reúne todos estos compañeros en diciembre para celebrar las Navidades y el Año Nuevo. Entonces siempre estamos permanentemente conversando. Un colega tuyo también fue compañero, Carlos Matamba, compañero tuyo también, Segundo Zambrano, que gerenció mucho tiempo la radio Antena Libre. Es decir, muchísimos compañeros, Diego Preciado. El 5 de agosto se caracterizaba por ser un colegio tan democrático, tan diverso, que recibía incluso compañeros de los diversos estratos sociales. ¿Y cuál es el denominador común? La amistad, que mira, son casi más de 40 años que aún se mantiene, ¿no es cierto?, esa amistad sincera. Por eso yo digo que la amistad del colegio es una amistad inconmensurable, es la mejor época de vida del ser humano. Fácil es recordarse los compañeros.
¿Y los profesores? ¿Se acuerda de algún profesor que marcó alguna pauta? Mira, ¿Dijo alguna palabra, alguna frase que lo marcó a Abraham Duque? Yo me recuerdo mi maestro desde la escuela, la profesora Evelinda Arroyo, profesora mía primero y segundo grado en la prestigiosa escuela número 1 Juan Montalvo, escuela nacional. Tercero y cuarto la querida profesora Aide Correa, la China Correa de Guevara. Y mi querido profesor Alirio Ávila, que Dios ya lo tenga en su reino, profesor mío en quinto y en sexto grado. Y obviamente en el colegio tuvimos la maestra que ya de Dios goce, Adalinda Zamora. Ah, ya. Adalinda Zamora Ortiz, maestra de literatura y castellano. Teníamos el profesor ya fallecido Lenín Solís Coulter de matemática. En fin, el profesor Guillermo Sánchez de Ciencias Sociales. También fue profesor mío. También fue profesor tuyo. Sí. El profesor Jefferson, La Zorra Sánchez, con cariño y respeto, Sánchez, que fue obviamente nuestro inspector general. Sí, el profesor Alfredo Gutiérrez, el popular El Diablo Gutiérrez, con respeto y con cariño. Él ya también es fallecido. Él fue el inspector del ciclo básico. Manolo Barrera. Efectivamente, ya fallecido, él fue profesor nuestro de educación física, el profesor José Gijón Estupiñán, ¿no es cierto? Nuestro querido José Gijón, profesor mío de educación física. Y una frase muy bonita que siempre se caló y hasta el día de hoy se mantiene, por ejemplo, la profesora de literatura y castellano Josefina Martínez, poetisa, escritora esmeraldeña. Ella nos bautizó, y sobre todo a mi esposa Carmita Gironza, que desde esa época hasta ahora la catalogó como la primera dama, y donde nos vemos, ella le dice: compañera, primera dama. O sea, ese es algo bonito. Lo felicito por su buena memoria. Sí, tengo una memoria honestamente privilegiada. Son muchos nombres. O sea, si a mí me hacen la misma pregunta, yo creo que solo identificaría 3, 4 profesores. Sí. A pesar de que le tenía cariño a todos, pero 3, 4. Pero me faltan algunos por nombrar, pero espero que por razón del tiempo me sepan disculpar. Sí, entendemos. Sí. Ahora, si vamos a la universidad, ya iba usted con la piquiña, ya iba usted con el incentivo, con las ganas de seguir derecho, y entra a la universidad y no abandona la parte política. Ya ha sido dirigente estudiantil a nivel de colegio y lo hace nuevamente a nivel de la universidad. Correcto. Al nivel de la universidad, como veían que efectivamente Abraham Duque despuntaba, hablaba en las famosas sesiones generales de estudiantes, hubo una pequeña, como quien dice, disputa. En la Universidad Central habían antes bien marcados los famosos chinos y los cabezones. Los chinos eran aquellas personas que tenían una posibilidad cierta de acercamiento con el movimiento popular democrático. Y los cabezones con el FADI, o el Frente Amplio de Izquierda, o el Partido Comunista. Pero yo honestamente me propuse en mi mente, desde que salí de la provincia de Esmeralda, estudiar. Me llevaba excelentemente bien con todos mis compañeros democráticos. Incluso fui presidente muchas veces, de cursos, porque nosotros antes estudiamos 6 años, de primero a sexto curso, pero no opté, te soy honesto, mi estimado Robert, por hacer una militancia partidista dentro de la universidad. ¿Por qué? Porque si uno ya iba definitivamente con esa mentalidad de estudiar y tú mezclabas el asunto político, a lo mejor, ¿no es cierto?, desviaba mi atención el esfuerzo y el sacrificio que estaba haciendo. No va a ser como actualmente aparece un dirigente estudiantil que tiene ya como 8 años. 8 años, no, 10 años tiene en la universidad, desde que entró hasta ahora sigue estudiando. No, entonces yo pienso que en la vida hay que fijarse metas, mi estimado Robert. Pues si voy a estudiar, pues voy a estudiar, ¿no es cierto? Y efectivamente yo me gradué un 18 de mayo del año 1990 como doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de la República del Ecuador. Y mire cómo la vida es tan linda y tan hermosa, mi querido. Me deparó el destino algo muy importante. El 18 de mayo de 1990, cuando yo me incorporé como doctor en jurisprudencia, nuestro glorioso templo sacro del bien y del saber, el 18 de mayo de ese año estaba cumpliendo 50 años, es decir, las bodas de oro de creación y de fundación del glorioso templo sacro del bien y del saber. Mira, son coincidencias. 18 de mayo me incorporo como doctor en jurisprudencia, 18 de mayo se celebraba 50 años. Y en ese colegio, obviamente, donde fui su presidente, tengo cientos de recuerdos positivos, como por ejemplo esto, usted me va a preguntar,
hicimos la primera huelga estudiantil en el colegio y logramos, si se acuerda, de que el gobierno en ese entonces, el gobierno primero de Roldós, pero después falleció, era el gobierno de Osvaldo Hurtado Larrea, dos hitos importantes. Nos otorgaron, gracias a la lucha estudiantil, los 2 primeros y creo únicos buses que tuvo el colegio 5 de agosto. Y también en mi época como presidente, el 5 de agosto del año 1981, ya había fallecido el presidente Roldós. 24 de mayo de 1981 se inauguró el colegio actual 5 de agosto, es decir, el que queda en La Propicia. Ajá. Sí. Pero nosotros nos graduamos en el colegio antiguo, donde ahora funciona el Colegio Nacional Margarita Cortés. Entonces son anécdotas que nosotros siempre recordamos cuando nos reunimos entre compañeros y amigos. De esa época de la universidad, de los compañeros que existieron, ¿cuáles fueron los que llegaron a alcanzar un mayor rango en el campo de la jurisprudencia? En distintos lugares, por ejemplo, el compañero Lenín Solís, que se fue a estudiar a Guayaquil, se incorporó como abogado de los tribunales. De los de la universidad, no de la del universidad. colegio, sí, de la Sí. universidad. De la universidad, indiscutiblemente tenemos distinguidos y prestantes juristas, incluso esmeraldeños. El colega y amigo fraterno, el doctor Gary Marini Quiñones, ¿sí? Él estudió en Quinindé. Me acuerdo, le cuento una anécdota. En 6º año hubo un concurso provincial y después nacional de oratoria. Y él vino a representar al Colegio Nacional de Quinindé. Y yo representaba al Colegio Nacional 5 de agosto. Creo que de allí nació una excelente amistad y camaradería. En ese certamen, se puede decir, de oratoria, yo obtuve el primer lugar. Entonces podríamos ver los primeros pininos, ¿no es cierto?, de Abraham Duque frente a la capacidad de convencimiento o de conversación directa con las masas. Entonces tenemos, obviamente, tengo buenos profesionales, coincidentemente, incluso algunos de ellos han sido jueces. Me recuerdo no tanto un amigo de Cotopaxi, Luis Cubi Gaibor, incluso llegó a ser juez en la ciudad de Santo Domingo. El amigo y compañero Lenín Pérez Medina, que fue fiscal aquí en la ciudad de Esmeralda, pero por motivos profesionales luego renunció y está en el libre ejercicio. Es decir, sí hay un gran grupo de compañeros que dentro de mi época de estudiantil se han destacado, no solo en el campo profesional, sino también en el campo personal y en el campo institucional. ¿Aún tienen ese contacto? Conversamos, al menos con Lenín Pérez, en algunos casos ha coincidido ser patrocinador de varias personas en el mismo caso. Entonces siempre uno no pierde el hilo conductor de conversar, por lo menos saludar, ¿no es cierto? Estamos en Bala Vaca, llevando nuestro programa aquí en Confianza. Vamos a nuestro primer corte comercial, ya volvemos. Amigos, regresamos, estamos nuevamente aquí en Confianza, conversando con el doctor Abraham Duque Rebolledo, quien es uno de los abogados a quien yo más respeto y considero aquí en la provincia de Esmeraldas, porque ha demostrado, no solamente por conocimiento personal, sino por experiencias de otros compañeros con los que hemos hablado, cabalidad y conocimiento del oficio. Estamos desde Bala Vaca, gracias una vez más por facilitarnos la presencia en este local. Doctor, al seguir hablando un poco sobre su vida personal, sobre sus vivencias, usted nos dice que después que termina la universidad, se viene a Esmeraldas ya en calidad de funcionario en la Contraloría. ¿Esa experiencia le valió para que le llamen el justiciero? El justiciero. ¿Hace falta un justiciero en Esmeraldas en los actuales momentos? Con ese nivel. Mira, mi estimado Robert, yo pienso que esa pregunta siempre me la hacen, me dicen, Abraham, ¿tú cómo te sientes? Yo le digo, yo a veces me siento defraudado, porque por mi profesión he recorrido muchos lugares del país y, modestia aparte, sin pecar de ser una persona ególatra, muchas partes del mundo. Y yo veo, hermano, que Esmeraldas tiene todo. Mira, aquí atrás nuestro tenemos el Océano Pacífico, tenemos mar, tenemos río, tenemos puerto artesanal, puerto pesquero, puerto internacional, puerto petrolero, tenemos aeropuertos, tenemos oleoductos. Y Esmeraldas, honestamente, está en pañales. Me duele decirlo. A veces me dicen, colega, Abraham, ¿tú qué haces allá? Pues yo amo profundamente a mi tierra. Nací en Esmeraldas,
he vivido en Esmeralda, mis hijos son esmeraldeños, ellos viven en Esmeralda y Dios lo permita, no sé cuándo, morir en Esmeralda. Es decir, somos medios curtidos usted y yo de seguir adelante porque tenemos la expectativa y la esperanza que algún rato nuestro pueblo cambie. Entonces, retomando la pregunta, ¿es necesidad del justiciero? Siempre habrá injusticia y mientras existe injusticia habrá la necesidad de que exista personas que reivindiquemos la justicia. Doctor, ¿usted tiene esa percepción que Esmeraldas, en lugar de crecer, ha involucionado? Mira, con mucha pena yo debo decirte, y pongo un ejemplo palpable y con datos estadísticos. Tuvimos una administración de 15 años. Huelga nombrarlo porque la gente inteligente entiende. Luego vino una administración de 5 años, sumes, 15, 5, 20. Luego vino otra administración, 4 años, 24 años. Y ahorita tenemos una administración que va ya para los 3 años, estamos hablando casi 27 años. Y no han arreglado un bendito parterre de Esmeralda. Esmeralda tiene 4 vías, el Malecón, la Bolívar, la Sucre, ¿no es cierto? Esto no puede hacer mayores cambios, excepto alguna regeneración. Pero usted va al Olmedo, a la Colón y al Eloy Alfaro, ¿sí me explico? No han arreglado un parterre en 27 años. ¿Qué hace usted, mi querido Robert, normalmente cuando uno se levanta al amanecer? Se va y se lava la cara, se asea. Eso necesita Esmeralda, que le laven la cara, que le adecente, por lo menos arreglar la entrada para que el turista cuando ingrese diga, caramba, qué bonita esta ciudad ha cambiado. Pero lastimosamente no vemos así. No sé con qué perspectiva nuestras autoridades ven su función, pero yo pienso que en ese sentido sí comparto con su inquietud. Si no hemos involucionado, por lo menos no hemos estancado. Porque usted va a cualquier pueblito pequeño, aunque sea de la sierra o del oriente ecuatoriano, y para empezar encuentra un parque central decente. Es decir, donde usted con su familia se puede sentar en una banca y se puede tomar una fotografía y traer de recuerdo. No sé si le ha pasado que ha visitado usted una ciudad que visitó 5 o 10 años atrás y la visita ahora y encuentra que esa ciudad ha cambiado, la encuentra diferente. Mire, hermano, y nosotros, en cambio, en los últimos 10 años no vemos nada gravitante que haya cambiado en esta ciudad. Mira, Puerto Viejo, te soy honesto, Puerto Viejo, y tú conversas con los manavitas, y no es con afán de ofender, Puerto Viejo es una ciudad fea, incluso más fea que Esmeralda. Pero mira, ha evolucionado. Claro que le han inyectado una serie de recursos económicos a raíz del asunto del terremoto, lo que no aconteció en Esmeralda, que igualmente se debió haber dado un trato de forma igualitaria. Y Puerto Viejo ha evolucionado. Puerto Viejo tiene, hermano, el mercado central con escaleras eléctricas, pues. Y si tú recorres Uruguay, recorres Estados Unidos, recorres alguna parte, tú vas a encontrar escaleras eléctricas. Cuenca tiene escaleras eléctricas. ¿Por qué no Esmeralda? ¿Sí me entiende? Entonces no nos echemos la culpa o le echemos la culpa, porque a veces también somos un poco medios maquiavélicos. Echarle la culpa al pueblo, a la cultura, no. Yo pienso que son las autoridades nuestras, indistintamente del partido, de los movimientos que nos han representado, que no han tenido la visión suficiente necesaria de impulsar un cambio. Estamos a tiempo, estamos a tiempo. Doctor, a propósito de regeneración, hace poco hubo una controversia, bueno, existe todavía la controversia, en el cual usted también tuvo algo que ver en participación, en opinión, referente a el famoso León, del Club de Leones. ¿Cómo quedó esa situación? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes referente a eso? Para entrar en contexto, porque mucha gente que de pronto esté viendo el programa no entienda, el Club de Leones tiene, por donación, se entregó a la entrada de la ciudad donde estaba el famoso León, que tenía cerca de, ¿cuántos años? Cerca de 70 años. Cerca de 70 años. Entonces ya, debido al tiempo, ya ha tenido ciertos cambios, la ciudad es diferente a hace 70 años atrás. Entonces, la municipalidad, dentro de sus planes de regeneración, contempla el reemplazar el León. Allí es donde se presentó una controversia. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo quedó esta situación? El asunto es el siguiente. Circunstancialmente yo soy el presidente del Club León de Esmeralda y lo hice no a título personal, sino a título institucional. Esa actitud que tuvo el municipio de Esmeralda fue rechazada a nivel internacional. Porque el león, a pesar que decían que era un león pequeñito, que era un león flaco, que era un león que ya estaba viejito. Claro, ¿cómo no va a estar viejito si tiene 70 años, claro, de existencia?
Y para poner en contexto, el Club de Leones de Esmeralda tiene 74 años de creación. Recién el 4 de julio vamos a cumplir 75 años de servicio a la comunidad. Entonces fue el movimiento internacional leonismo lo que dijo y pegó, como se dice, el grito al cielo, y criticó la posición de la autoridad de turno en el municipio, que lo derrocó, cuando lo correcto hubiese sido conversar con nosotros, exacto, dueño del bien, porque el municipio no es dueño del bien, es dueño del bien, para nosotros reubicarlo. Bueno, lo hecho está, se lo derrocó. Nosotros manifestamos, invitamos el alcalde, pidió la necesidad de ser escuchado en el Club de Leones. Nosotros lo recibimos porque somos personas democráticas y de personas tranquilas que no queremos conflicto. Y le dijimos al alcalde, nosotros no nos oponemos al ornato o a las obras de regeneración que haga su administración. Lo que nos oponemos es al acto. En ese entonces lo consideramos prepotente y arbitrario. No decíamos que el alcalde era prepotente y arbitrario, sino el hecho, el gesto. Entonces el alcalde se sensibilizó y dijo que iba a reponer el león. Efectivamente lo ha repuesto, lo ha puesto a un lado del ahora que se llama el movimiento del Holgorio, ese redondel, pero estamos en discrepancia y esto no es de problema de color ni de racismo, porque él ofreció en el Club de Leones poner el color original de león. Y el color original de león, usted lo ve que es un color tipo dorado, ¿no es cierto? Ajá. Una mezcla entre café y un café subido que viene a ser una especie de dorado. Entonces, todavía no está. Es decir, ya lo repuso, pero no lo repuso en su totalidad como fue el convenio. Pero yo vi un león negro, no sé si es ese el que van a poner. Ese es el león que está puesto. Y eso, insisto, sin necesidad de ser racista. Nosotros aquí decimos en Esmeralda que no tiene de inga, tiene de mandinga, pero la realidad es esa. Usted no puede poner, por ejemplo, un elefante color rojo, no hay, pues. Claro. La naturaleza no da. Y la naturaleza no da un león de color negro. Insisto, no por asunto racial, sino por asunto ya de naturaleza, ¿no es cierto? Entonces esperemos que se rectifique en ese sentido y nosotros obviamente estaremos prestos a seguir adelante, porque como yo dije en su momento, el movimiento leonístico a nivel mundial no solo es un león o un monumento o un monolito, es el accionar. 75 años de servicio en la localidad de Esmeralda. Imagínese, mi querido Robert, a cuánta gente humilde y pobre se habrá atendido en tanta fecha. Una situación que justo sale a colación por el hecho de que mucha gente no tiene un contexto claro de lo que es el Club de Leones, la acción que han hecho, y qué mejor que su presidente para hablarnos de qué es lo que hace el Club de Leones, porque la gente a veces ha escuchado, pero no tiene claro de qué es lo que ha hecho, hace y hará el Club de Leones. ¿Cuál es la acción en sí? Mira, en resumen, el Club de Leones de Esmeraldas es parte del movimiento leonístico a nivel mundial. Se creó en el año 1917, a la fecha, tiene 109 años de creación de nuestro mentor, un ciudadano norteamericano que se llamó Melvin Jones. ¿Quién fue Melvin Jones? Un hombre muy adinerado, vinculado al negocio de los seguros. Y él se reunió con un grupo de amigos, te estoy hablando casi más de 100 años, 109 años. Y él dijo una frase célebre que es nuestro cliché. Él dice, no se puede avanzar mucho en la vida si no se hace algo por lo demás. Y creó el Club de Leones internacional y de ahí. Entonces, a nivel mundial somos 48,000 clubes de leones, de los cuales, mi estimado Robert, Esmeralda es parte. ¿Sí me entiende? 48,000. 48,000 clubes. Somos casi 1,5 millones de socios leones a nivel mundial, de los cuales los 56 socios leones de Esmeralda somos parte de ese movimiento. Entonces, ¿qué hacemos los leones? Dar servicio. Ojo, con la pequeña aclaración que nosotros no recibimos subvención del Estado ni de las instituciones públicas, es de nuestro propio peculio. Nosotros tenemos 8 ejes o misiones. La principal misión, mi estimado Robert, mitigar el hambre. Usted ha visto, nosotros asistimos permanentemente a los sectores donde están los hospitales públicos y damos alimentación a la gente humilde, a los familiares que a veces, mi querido Robert, créame, se le parte el alma a uno, están hasta 2 días sin comer, esperando respuesta de la salud. Ahí llegamos, con la mano fraterna y solidaria.
Tenemos diabetes. Diabetes es una de las enfermedades más tremendas que tiene ahora el mundo. Nosotros hacemos charlas, tomamos muestras médicas de sangre gratuitamente, damos consejos, damos alimentación sana. Tenemos eje de la visión. Una miembro también fundadora del Club de Leones fue Helen Keller, una ciudadana norteamericana no vidente. Ella fue la que creó todo el sistema a favor de las personas con esta discapacidad física de la visión. Nosotros cumplimos. En mi periodo de administración puedo decir que el periodo pasado atendimos casi a 200 personas de manera gratuita. Es decir, no solo se le dio el lente, el marco, sino que se le dio con su respectiva cristal o luna. Todo eso subvencionó el Club de Leones totalmente gratis. Tenemos otro eje que es fundamental, el de ayuda humanitaria. Usted como periodista nos ha de haber visto. Allá en El Roto, donde hubo el derrame de petróleo, allá llegamos porque la gente no tenía agua potable para tomar, porque el petróleo contaminó su río. Y allá llegamos con agua potable, con toldos, con mosquiteros y con ayuda económica. También tenemos el eje fundamental del asunto del cáncer infantil. En Esmeralda, qué gusto, tuvimos apadrinados 3 niños, escúcheme bien, 3 niños, de los cuales 2 ya se les tocó la campana y están libres del cáncer. Y así también tenemos, obviamente, el último eje, ¿cuál es? El eje de la juventud y el eje del medio ambiente. Es decir, son 8 causas globales que el Club de Leones, no de Esmeralda, sino a nivel mundial, hacemos y prestamos un servicio desinteresado, sincero, desprendido a los sectores más vulnerables y más pobres. Póngame claro una cosa, el financiamiento sale expresamente de ustedes. De nosotros. Nosotros, todo socio que ingresa a la institución se compromete con su principal obligación. ¿Cuál es? Cancelar las cuotas sociales. De las cuotas sociales y de las donaciones extraordinarias que hacemos los socios, no digo hablando, todos los socios solventamos este tipo de enfermedad. Incluso tenemos nuestra fundación internacional que es LCIF, que cuando hay catástrofes más grandes, como por ejemplo el derrame de petróleo, destinaron para Esmeraldas algo más de 100 raciones alimenticias con dotación de agua potable. Eso tenía un costo aproximadamente de $1000. ¿Dónde estuvimos, Robert? Estuvimos en Limones. Limones sufrieron los estragos del último embate del mar. Allá se dieron 100 raciones alimenticias. Estuvimos acá en el sector de Las Piedras, en el último terremoto, en el sector de La Cucha, atrás de aquí, de donde estamos haciendo el reportaje, donde realmente el último terremoto que hubo del año pasado fueron casas donde mayor se afectaron. Y también tuvimos allá en el sector del Roto. Entonces, insisto, el recurso no sale del Estado. A nosotros no nos subvenciona $1, centavo de dólar el Estado ni las instituciones públicas. Los recursos salen de nuestro bolsillo. Por eso entonces usted ahorita va a entender la reacción frontal que tuvimos cuando nos destruyeron nuestro símbolo como fue el león. Totalmente claro en ese sentido, doctor. No sabía yo. Sí conocía yo en gran parte de la ayuda social que presenta o que da el Club de Leones, pero no había dimensionado en total magnitud lo que ustedes llegan a realizar a favor de las personas menos favorecidas. Felicitaciones, doctor, por usted estar al frente de un organismo tan importante, de tanta ayuda, porque yo estoy claro de que la acción social es importantísima. Claro. Aquí hay muchos problemas que solucionar y si hay alguien que está presto a dar la mano, mucho, mucho mejor todavía. Estamos conversando con el doctor Abraham Duque Rebolledo, quien es nuestro invitado de hoy. Vamos a regresar dentro de contados instantes. Ya volvemos. Regresamos, amigos, estamos con el doctor Abraham Duque. Estamos tocando el tema del Club de Leones. Doctor, sobre el Club de Leones hay una parte que no me quedó clara. ¿Cómo se hace para ser socio del Club de Leones? Yo tengo la percepción de que para ser, no solo yo, mucha gente tiene esa presión, para ser parte del Club de Leones, para ser miembro, socio, como le queramos llamar,
hace falta tener cierto recurso económico. No. Eso tradicionalmente se ha creído, mi estimado Robert, y ciudadanía esmeraldeña e internacional que nos ve y nos escucha. No. Para ser miembro del Club de Leones se debe tener un solo requisito: vocación de servicio y solidaridad. No se necesita que usted sea adinerado, no. Vocación de servicio y de solidaridad. Y en definitiva, eso trasciende amor hacia los más necesitados. No digo solo a los pobres, a los más necesitados. Porque, por ejemplo, puede venir un aluvión y se lleva una montaña donde hay casas de millonarios, de ricos. Pero ellos también en ese momento se convierten en personas damnificadas. Allá llegan los leones, allá llegamos los leones. Usted se ha visto esos coloraditos en esos países, en Estados Unidos, cuando arrastra la naturaleza con los ríos y qué sé yo. Estamos ahí los leones. No necesariamente el servicio es al más pobre, el servicio es al más necesitado. Por eso que hay un principio, mi querido y estimado periodista Robert Valencia, que dice que atrás de una necesidad siempre hay un león. Entonces, volviendo a su pregunta, no se necesita ser millonario, no se necesita ser rico, se necesita tener el atributo y la condición de la solidaridad y el amor al servicio. Eso sí se requiere. Lo primero que a uno le preguntan, y nos dan cursos de inducción de leonismo, nos empiezan a explicar lo que es la solidaridad humana. Ayer, por ejemplo, tuve la oportunidad de participar en un seminario o cumbre internacional de leones de Latinoamérica. Y ahí me tocó hablar, y yo dije, entre una de las exposiciones, que el león no debe dar caridad, es decir, no debe dar lo que le sobra, sino lo que tiene. Porque el león no da caridad, el león da solidaridad. Entonces, ahí respondo tu pregunta. No se necesita tener dinero, no se necesita ser supuestamente, entre comillas, de una abolenga, ¿no es cierto?, o de una clase pudiente. No, lo que se necesita es amor al prójimo, amor al servicio y solidaridad. Así que está usted también invitado cordialmente, si usted y algún ciudadano o ciudadana... Nuestro productor, Anthony Quintero, tiene que decir que tú creo que quiere ser socio de... Encantado. Sí. Serán bien recibidos y bienvenidos. Doctor, la vocación de servicio es importante, usted la está manifestando al servicio que presta en el Club de Leones, pero también la ha expresado desde su profesión como abogado. Como abogado ha tenido múltiples experiencias, entiendo yo. ¿Qué se siente cuando consigue el objetivo, cuando se logra, por decir, la desvinculación de una persona de su lugar de trabajo y usted logra que esa persona sea reintegrada? Le hago esta pregunta porque por vivencias propias y porque en una ocasión conversaba con una señora en la cual usted le había ayudado a que su esposo sea reintegrado a su trabajo. Ella me decía algo que de pronto yo no le había interpretado en ese momento. Me decía algo así como que sentía ganas de, al verlo al doctor Duque que salía ya del juzgado, dice, me da ganas de abrazarlo, alzarle en peso porque me estaba devolviendo el pan a mis hijos, a mi hogar, la tranquilidad, la salud, o sea, sentí una emoción enorme. ¿Usted ha palpado alguna vez sentir de que ese trabajo, que de pronto para usted sea un trabajo que se ha hecho ya cotidiano, vaya más allá de eso, sino que traiga unos sentimientos de alegría, de felicidad a una familia que logró recuperar su plaza de trabajo? Totalmente de acuerdo, Robert. Cuando yo ingreso a un caso profesional, lo tomo como mío propio. Me explico. Las vivencias, los sufrimientos y mañana las victorias, los logros y la alegría las hago propias. Y créame, mi estimado Robert, que uno como profesional siente una satisfacción inmensa. Ver a veces hasta las lágrimas de gente que se logra que se le haga justicia. Porque yo siempre manifiesto en las audiencias públicas, no me parece correcto, no me parece justo que las instituciones públicas, independientemente del gobernante de turno, se meta con la gente más necesitada. Dentro de una relación laboral, ¿cuál es la gente más necesitada? El obrero, el trabajador. Entonces, sobre pretexto de combatir o decir que se está pretendiendo buscar una modernización del Estado, empiezan a votar a gente, yo comparto su criterio. No solo se está votando a la calle a una persona, a un trabajador, se está votando a la calle a un padre de familia, a un jefe de hogar, que depende la esposa y los hijos.
Entonces la vida hay que ser solidario. Ahí también se practica la solidaridad. Entonces créame que lo que usted acabó de mencionar es verdad. Siento esa satisfacción, siento ese placer de haber permitido que con mi esfuerzo, con mi intelecto humano, pueda esa persona recuperar su trabajo. Créame, mi querido Robert, que es lo más hermoso y lo más bonito que le puede pasar a un profesional. Doctor, cuando usted empezó en esta área del derecho, en el tema laboral, las leyes, ¿qué tanto han sido modificadas o cambiadas para perjudicar al obrero? Mira, echa la ley, echa la trampa. Y te voy a hablar un poco jurídicamente. ¿Qué dice la Corte Constitucional ahora? Sentencia que lastimosamente algunos jueces, sobre todo en nuestra localidad, la están tomando. Dice que cuando usted lo despide de una institución pública, dígase por ejemplo Petroecuador, por ser una entidad pública, una empresa pública, usted no puede demandar ni en el contencioso administrativo porque no es competente. Y si va a un juicio laboral, es decir, ante un juez laboral, el juez laboral le dice, sí, muy bien, usted fue obrero de una entidad pública, pero yo no tengo la facultad o la condición legal para ordenar reintegro. ¿Qué pasa? Viene la pregunta. Queda en indefensión. Indefensión, el ciudadano queda con los brazos cruzados. Y entonces ahí vamos a pelear a una instancia que se llama la justicia constitucional, que lastimosamente, insisto, ahora último, con una sentencia que creo que no son tan justas de la Corte Constitucional, están poniendo, como usted lo dijo, en indefensión al trabajador. ¿Por qué? Para beneficiar aquí al poder político. Yo siempre digo, esto se torna como en un carrusel. Ejemplo, usted es empleado del municipio, se me ocurre actual. Mañana llega una administración, lo votan. Usted hace un trabajo arduo, lo reintegra. Mañana llega otra administración, vota al trabajador que lo puso esta administración. Y se convierte en un carrusel que da vuelta. ¿Quién es el perjudicado? El obrero, la familia el ser humano. Y hacia allá, entonces, por eso es importante, vea. Sigue vigente la calificación que el pueblo con cariño me dice del justiciero. Buscar la justicia en el campo legal. Es duro, estimado Robert, es duro, pero siempre es bueno. Hay que seguir peleando. Mientras se tenga vida y capacidad, hay que seguir peleando. Porque al final del túnel viene la luz. Entonces yo a veces les digo, me daba mucha pena cuando desvincularon cerca de 100 personas de Petroecuador, de otras instituciones públicas, de los mismos municipios. Y les dije, ¿qué podemos hacer? Pues pelear, plantear las acciones que crean convenientes, ¿sí? Pero sabemos que no es fácil. Pelear contra el Estado, Robert, no es fácil, ¿sí? Porque obviamente es el aparato estatal el que está representado por la Corte de Justicia, por los jueces, por los tribunales. Pero ahí vamos, peleando. Es decir, que el Estado hace presión sobre los jueces. Sí, definitivamente, definitivamente. Siempre lo han hecho presión. Yo me acuerdo que en el gobierno del señor Correa hubo un decreto ejecutivo que lo declararon de suma reserva, donde decía que ningún trabajador, escúchese bien, ningún trabajador podía ganarle un juicio a las instituciones públicas. Ahora no hay decreto ejecutivo, ¿sí?, en este gobierno, perdón, pero utilizan otro mecanismo, como cuáles son los señores directores del Consejo de la Judicatura, que van personalmente donde los jueces a presionarlos, a llamarlos, a decirle, tienen que fallar de tal manera. Si no lo hacen a favor del Estado, pues ahí viene el sumario administrativo. Incluso se violenta lo que dice el principio constitucional de independencia. El artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador dice que los jueces deben ser independientes, internos y externos. Internamente, es decir, que nadie los puede presionar, ni en la judicatura, ni un juez superior, y externo, ninguna institución pública. Lastimosamente, en audiencia yo veo que abogados de instituciones públicas que desvinculan a su personal le dicen, advierten a los jueces, cuidado, si sale sentencia adversa, aténganse a las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias, mi querido Robert? El sumario administrativo para destituirlo. Y yo creo que soy uno de los pocos abogados que salgo por los fueros de los jueces y le digo, no, ustedes no deben dejarse presionar, peor aún, intimidar y amenazar. Pero ahí estamos, peleando, mi estimado Robert. Y si es un juez que tiene el techo de vidrio y tiene temor de que pase cualquier cosa y le hagan un sumario.
hay jueces y jueces. Hay jueces valientes que no se dejan intimidar, pero hay jueces que también son temerosos, y le digo sin temor a equivocarme, miedosos, cuidadores de puestos. Hay otros jueces no, que tienen la capacidad suficiente, dice lo que venga, ¿sí? Pero yo sostengo mi tesis. Por eso, o sea, mientras eso hay que seguir peleando, mi estimado Robert. Doctor, ya alejándonos del tema laboral, pero siguiendo con el tema jurídico, el tema judicial, ¿qué pasa con los casos penales? ¿Hay presión a los jueces? ¿Hay amenazas a los jueces? Mire, la amenaza existe, mucho más ahora que se vive una vorágine de violencia. Existe, efectivamente. Entonces, yo entiendo del aspecto humano. Los jueces son personas, son seres humanos, son seres que tienen familia. Entonces, el Estado ecuatoriano debe brindarle la seguridad a ese servidor judicial. Porque administrar justicia, Robert, no es fácil. Peor aún administrar justicia en materia penal. Entonces, por eso a mí lo que siempre me choca es cuando la gente generaliza y dice, por ejemplo, todos los jueces son corruptos, todos los fiscales son corruptos. No, hay jueces y fiscales honestos. A esos jueces y fiscales honestos el Estado debe darle protección. Son mecanismos jurídicos que lastimosamente la ley permite. Por ejemplo, una persona comete cierto delito. Antes, ojo, eso la gente no sabe. Antes había la limitación a los delitos que superaban los 5 años de prisión, ¿sí? No se dictaban medidas sustitutivas o medidas alternativas, las que están contempladas en el Código artículo 622 del COIP. ¿Por qué? Porque en ese 622 empieza con prohibición de salida del país, presentación periódica de los jueces, retención, prohibición de salida, todo el asunto. Y la última medida, que es la medida de prisión preventiva, como último recurso. Por eso dicen que la prisión preventiva era de última ratio, es decir, de última instancia. El juez, ya para dictar la prisión preventiva, tiene que pasar una serie de requisitos. Pero no, la Corte Constitucional, escuche, no los jueces, la Corte Constitucional en sentencia dijo que limitar la medida de prisión preventiva para cambiar una medida sustitutiva de presentación voluntaria ante el juez o prohibición de salida del país era discriminatoria. ¿Sí me explico? Es decir, y le ampliaron, amigo, a todos los delitos que superan los 5 años. Te pregunto, ¿el juez tiene la culpa? Si la misma Corte Constitucional le está dando el mecanismo de vulnerar la situación. Y después dijeron que las personas que eran reincidentes, es decir, que tenían más de antecedentes penales, no podían acogerse a la medida sustitutiva que reemplaza la prisión preventiva. La Corte Constitucional, me acuerdo tanto, el doctor, si no me equivoco, Ramiro Ávila, persona que está identificado con los movimientos sociales o la posición de izquierda, dijo que eso también era discriminatorio, que por qué le daban al uno y por qué no le daban al otro. Y con, ojo, el cuento de que existe un hacinamiento de presos, que es verdad, en las cárceles públicas le daban la capacidad de liberar a los presuntos delincuentes. Entonces, insisto, a veces estas cosas nuestros operadores de justicia, nuestros agentes del orden, los integrantes de la policía, no entienden que son los mecanismos legales los que posibilitan que la dicen, yo lo tomé preso ahorita, pero mañana ya está en libertad. ¿Por qué? Porque la ley mismo, a través de la Corte Constitucional, le dio la puerta de escape. Es decir, que sí es necesario hacer algunas reformas a la Constitución. Definitivamente. Y más que la Constitución, a la normativa infraconstitucional que es el Código Orgánico Integral Penal. Por ejemplo, nadie toca, mi querido Robert, el asunto de la pena en el caso del peculado. Yo pregunto, seamos prácticos, seamos como los gringos. Los gringos, más que interesarle que usted cumpla una pena, a gringos le interesa recuperar el bien. El dinero. El dinero. Entonces, hagamos una reforma legal que diga
que la persona, ojo, la persona que ha sido sentenciado por los 4 delitos estrella de la administración pública, que es peculado, que es concusión, que es cohecho y enriquecimiento ilícito, solo recuperará su libertad si cumple con la medida de reparación. Porque la pena no solo es meterlo preso, es decir, no solo la pena punitiva, pues, sino también hay otro tipo de sanciones, como son la reparación integral. Y dentro de la reparación integral está la recuperación del billete. Entonces los gringos son prácticos. Mire, cuando lo tomaron preso a Poli, tomemos ejemplo, a Carlos Poli. ¿Qué se dijo aquí en el país? Que el hombre no tenía plata ni para pagar los abogados, es verdad, ¿no es cierto? Claro, escuchamos que decía el compañerito que estaban haciendo la vaca para ayudarle al compañero. Lo tomaron preso los gringos y los gringos le dijeron, muy bien, usted ha cometido fraude, lavado de activos, tiene una fianza de 16 millones de dólares, la pagó. Yo no sé de dónde salió la plata, se hicieron la vaca los 16 millones, pero salió. Entonces al gringo eso es lo que le interesa hacer, más que tenerlo preso. ¿Sí? Que es carga para el Estado. Tienes que darles comida, tienes que darle salud, tienes que darle seguridad, ¿no es cierto? Devuélveme el billete. ¿Sí? Entonces, esa reforma no hablan los políticos. Porque usted escucha, mi querido Robert, un adagio popular que dice que entre bomberos no se pisan la manguera, ¿no? Ajá. Y ni entre gitanos se adivinan la suerte. Ellos dicen, hoy por mí, hoy por ti, mañana por mí. Si yo pongo esa reforma legal mañana, que debe ser autoridad, asambleísta, alcalde, prefecto, presidente, lo que sea, me la va a tocar la misma. Entonces se cuida. Y seguimos. Por eso la gente dice, ¿y la plata? ¿Cuándo la? Nunca la recuperan. Porque hay mecanismos para violar la ley. Entonces, si en la misma norma diría, y eso no es inconstitucional, porque la ley dice, la sanción o la condena es pena privativa de libertad, reparación integral, que es devolución, multa e indemnización de daños y perjuicios si hubiese un particular o el Estado ecuatoriano como acusador particular. Entonces, dice muy bien, usted va a recuperar la libertad siempre y cuando usted me pague el billete. Ahí se venderán las cosas. Por eso es que salen en libertad y se burlan, pues, mi querido periodista. Lógicamente. Salen a gozar con la muyapa, dice el pueblo. Y lo más doloroso con la tutuma. Lo más doloroso es que muchos, aparte de los que salen que han cometido peculado, también hay otro grupo de delincuentes que han cometido delitos contra la propiedad privada, contra la vida. Cometen su delito y de alguna u otra manera salen con las famosas medidas sustitutivas. ¿Y qué pasó? He conversado yo con policías, amigos policías, que dicen que participaron durante largo tiempo de un proceso de inteligencia, de seguimiento, de investigación, hasta dar con la captura de los detenidos, de los presuntos delincuentes, con las pruebas, con todo, pero, oh sorpresa, pocos días después ya están nuevamente en libertad. Por eso. Están en las calles. Porque la misma ley, la misma norma posibilita la situación. Y fue ahorita ya no los jueces, sino las jueces constitucionales, de la Corte Constitucional, que pusieron 2 reparos. Primero, de que no debe haber una limitación en cuanto al uso de las medidas sustitutivas, o sea, que reemplazan la prisión preventiva. Antes era solo hasta 5 años, ahora no. Liberalidad completa. Y antes decía, a los ciudadanos reincidentes o con antecedentes penales gravísimos no debería dársele la medida sustitutiva, pero la Corte Constitucional le dijo, sí debe dar. Entonces, ¿en qué quedamos? Por eso es un problema estructural, un problema que como usted, periodista acucioso e investigativo, debe, como se dice, poner el dedo en la llaga para que la ciudadanía se pronuncie, para que los medios de comunicación hagan paneles sobre este tipo de discusiones que son fundamentales. Lamentablemente estamos tan polarizados políticamente que quienes defienden una postura política no lo ven así. O sea, ven las cosas desde otro ángulo. Están pensando que es simplemente por defender al gobierno y no es por ver cómo se corta de cierta manera o baja los índices de delincuencia, afrontando más este tema, como usted lo dice, o sea, metiendo a la cárcel y que no salgan con la facilidad que está haciéndose actualmente. Sí, pero yo también aquí pongo un plus, mi querido Robert, y he dicho, no es la primera ocasión, ahora lo voy a decir nuevamente, el problema de la inseguridad no solo se lo combate con balas. Este gobierno y los gobiernos atrás han descuidado el factor importante, cuál es la juventud, la niñez. Está roto el tejido social.
Los mismos señores miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dicen, ahora es fácil reclutar a un menor de 12, de 15, 14 años, que ya son los verdaderos sicarios. Les ofrecen 100, 200, 300, 400 dólares. Esos pobres niños, porque son niños, esos pobres jóvenes, ¿cuándo en su vida han visto esa cantidad de dinero? Entonces se van por el lado fácil. Entonces el Estado también debe ser sensible, debe meter billete en los sectores populares. Porque usted coge mañana un sicario y siempre hay extremistas, mata, los desaparece. Tú matas a uno, pero te salen 10. Y matas a los 10, te salen 100. ¿Por qué? Porque el tejido social está descompuesto. Hacia allá deben mirar el Estado ecuatoriano, sus instituciones públicas, hacia los sectores vulnerables. Si no, yo veo difícil que la violencia se acabe, mi querido Robert. Difícil. Claro. Es que actualmente hay un grupo que ya está una generación que está perdida. Sí. Ahora hay que apuntar, y es bueno lo que usted nos señala, hay que apuntar a recuperar a esos jóvenes que vienen. Correcto. Porque ya hay un grupo que una generación que ya la perdimos. Entonces ahora tiene que apuntarse a trabajar. A esa que está perdida hay que aplicarle la norma, aunque sea dura, pero hay que aplicarla. Los romanos decían, sec lex dura lex. La ley, aunque sea dura, es ley. Correcto, porque no, que su pretexto que pobre lo vas a poner en libertad. Te sale y te vuelve a matar, te vuelve a violar, te vuelve a secuestrar o a extorsionar. No, pero empezar también a invertir en el tejido social. ¿De dónde? Desde los niños. Niños que se crían con abuelitos, que se crían sin padre, o que ven violencia física, sexual, drogas, perdición, en una sola palabra, de su hogar. ¿Usted cree que ese niño va a crecer en buenos pasos? Difícil. Yo me alegro cuando veo, por ejemplo, los futbolistas nuestros que brillan ahora en la selección y en el mundo, Moisés Caicedo, Pacho y todo el asunto. Está bien, pero es uno en 1.000.000, pues. Y los 999.000 habitantes, ¿qué? Que se vayan a la vera del camino. No, entonces los estados deben ser sensibles. Hacer lo que se hizo post el asunto en Medellín, Pablo Escobar, Gaviria. Hubo inversión en la famosa Comuna 13. La Comuna 13 era el barrio más peligroso de Medellín. Vaya a ver, es el sitio turístico que todo el mundo va, del mundo, a visitar la Comuna 13. Y ahí donde había la violencia, construyeron una gran biblioteca. Entonces, es decir, a los muchachos se les incentiva. Esmeralda es una inagotable de deportistas. ¿Por qué no poner a escuelas de fútbol, buenas escuelas de fútbol, sector de la Ribera, en los sectores de la Palmera? Ay, sino que no existe, hermano, la voluntad política, no hay la humanización de la política. ¿Sí? Solo piensan en la obra de cemento. Es que allá invertir donde los niños pobres, eso no genera votos. No genera votos y también no genera réditos, incluso políticos o económicos. Entonces yo siempre digo, y he conversado, como usted lo dice, con altos oficiales, tanto del Ejército como de la Policía Nacional y de la Armada. Mientras no compongamos el tejido social, esto no va a acabar. Esto va de mal en peor, porque la pobreza sigue, pues, mi querido. Y la gente necesita comer. No que justifico, cuidado, pero entiendo el problema social. Entendemos el concepto. Entiendo. Yo creo que la audiencia también lo entiende. O sea, no estamos justificando el hecho de que haya delincuencia. O sea, no lo estamos justificando, sino que estamos más o menos explicando el por qué es difícil acabarla de un rato a otro, porque tienen un recambio. Desaparecen unos cuantos delincuentes ahorita, detienen unos cuantos, fallecen unos, porque también entre ellos hay muchos casos de que están falleciendo y bueno, estamos perdiendo parte de ellos. Pero vienen otros. Pero vienen otros, porque tienen un recambio. Entonces lo que tenemos que actuar, o lo que tiene que actuar el gobierno, es ir a captar que esos jóvenes no caigan y no sean presas fáciles de que sigan la secuencia de las personas que ¿Sabe cómo llaman los señores que manejan el asunto del crimen? Los llaman a los jóvenes como desechables. Esta es una cuestión desechable. Usted lo coge y lo tira a la basura. Así ellos consideran a nuestros niños, a nuestros jóvenes, como personas desechables. ¿Y quién está frente a eso para frenar? Es el Estado, pues. Son sus instituciones públicas. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, en el caso de las Malvinas, a mí me dolió en el alma, y le soy franco. Ahí hubo cierta dosis de racismo. Esos 4 niños que los asesinaron, los torturaron y luego los desaparecieron. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a seguir teniendo más esos casos? No.
invirtamos, miremos, el buen político, el buen gobernante debe mirar donde la gente que más necesita. No, lamentablemente no es la visión del político actual. No mira hacia allá. No mira hacia allá. No mira de esa manera. O sea, tiene una visión muy diferente a la que nosotros, como ciudadanos de bien, quisiéramos. Claro. Lamentablemente ellos están en otra sintonía. No ven a esa parte de allá. El lado Entonces humano vamos a seguir teniendo los problemas recurrentemente. Cada día vemos en las noticias que de 6 capturados, 2 o 4 son menores de edad. Entonces eso es preocupante, pues, mi querido Robert. Ahí preguntamos, ¿y qué es que está pasando? Pues los niños deben estar en las escuelas, deben estar en los colegios, pero no con armas. Pero sin embargo, nosotros miramos, como dice usted, para el otro lado, los gobernantes miran para el otro lado y ahí viene el problema. Y gran parte también hay que ver que los padres de familia, ¿qué pasó con los padres de familia? ¿Cómo permitieron que un niño de 11, 12 años ya tenga acceso a un arma? Porque también hay que ver esa parte. O sea, yo me recuerdo que mi papá hasta los 14, 15 años yo no podía estar en mi casa a 6 de la tarde afuera porque eso era... Eran otras épocas. Claro. La vida era más sana. La sociedad era más sana. Entonces, con nuestros más razón padres ahora que eran estaban en más riesgo, los padres tienen que ser un poquito más intensos. Más intensos. Pero lo que pasa es, mi estimado Robert, que esos padres también vienen con secuelas, es decir, también han tenido desajustes en su niñez y en su juventud. Y eso se convierte en algo recurrente, algo cíclico. Padre, después viene el hijo, después este hijo se convierte en adulto, vuelve a ser padre y esto es un círculo vicioso y un carrusel de nunca acabar. Doctor, interesante el diálogo con el doctor Abraham Duque. De verdad que ha sido muy satisfactorio tocar varios tópicos. Hemos hablado un poco sobre sus inicios, sobre su vida estudiantil, hemos hablado sobre su acción social a través del Club de Leones y también hemos tocado la parte que, por la cual es el más conocido, ¿no? Por la parte desde el derecho, en su calidad de abogado de la República, que se ha especializado mucho en temas laborales. Al doctor Abraham Duque, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad que ha sido un gusto. Para mí ha sido un placer también, amigo Esperamos Robert. más adelante tener otro programa, vamos a seguir conversando porque este segmento recién empieza y sé que algún rato vamos a tener un nuevo diálogo. Será un placer. Buenas noches. Despídase de esa... Muy buenas noches, distinguidos amigos, oyentes y televidentes de este importante programa y esperemos, como dice el amigo Robert Valencia Montaño, que no sea la primera, sino muchas veces más, para seguir conversando de importantes temas de interés social. Gracias, buenas noches y bendiciones a cada uno de ustedes. De mi parte igualmente, gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos. Esperamos para la próxima edición tener otros invitados así de lujo para que ustedes conozcan un poco más de la temática de lo que es Esmeraldas, para que conozcan lo que sentimos los esmeraldeños desde diferentes puntos de vista. Muchas gracias, los esperamos en la próxima edición de Aquí en Confianza.